Desde el comienzo de esta legislatura, el presidente Fernández Vara se planteó como medida urgente la puesta en marcha del proyecto Regadíos de Tierra de Barro. Tras numerosas reuniones con la comunidad de regantes y tras un trabajo encomiable por parte de los técnicos de esta Administración, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprueba hoy el decreto por el que se amplía el perímetro de la zona regable Tierra de Barro, se aprueba el Plan General de Transformación en Regadío y se declara de interés de la Comunidad Autónoma de Extremadura dicha transformación. Con la aprobación de este plan, un total de 15.000 hectáreas de la comarca Tierra de Barro se transformarán en regadío, lo que beneficiará no solo a los propietarios agricultores de los terrenos, sino también a sectores de toda esa comarca, especialmente a la industria agroalimentaria. El proyecto de regadío implica a las localidades de Aceuchal, Alange, Almendralejo, Fuente del Maestre, Mérida, Ribera del Fresno, Solana de los Barros, Torremejía, Villafranca de los Barros, Villagonzalo, Villalba de los Barros y La Zarza. Tres objetivos fundamentales con esta aprobación de hoy del Consejo de Gobierno. El proyecto permitirá elevar el grado de desarrollo de los municipios que les acabo de relatar, los municipios afectados, mejorará el nivel de empleo de la zona y, lo que es más importante y forma parte de un objetivo transversal de este Gobierno, mantener y fijar la población en el medio rural de Extremadura como un objetivo prioritario de la Junta de Extremadura. El decreto por el que se aprueba el Plan General de Transformación de Zona Regable Tierra de Barro es uno, por tanto, de los pasos más importantes que damos antes de la redacción del proyecto y, consecución de esta, será la iniciación de las obras. El presupuesto previsto para estas obras, cuando estemos en ese punto, cuando estemos en ese momento, 197 millones de euros. La financiación prevista correrá a partes iguales, como ya hemos comentado, al 33% por la comunidad de regantes, el 33% la Junta de Extremadura y el 33% la Administración General del Estado. Hoy, con la formalidad de esta aprobación, se enviará la moción y aprobación de este decreto al Ministerio para que ya sí exista un pronunciamiento formal por parte del Ministerio, y la Junta de Extremadura confía en que será aceptado la viabilidad de un proyecto que entendemos prioritario para la zona de Tierra de Barro, que va a mejorar las condiciones de vida de esa comarca, que va a mejorar el empleo y que va a apostar, como quiere apostar este Gobierno, por la fijación al territorio en Extremadura.